¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo directo aquí de Madridismo al Día. Hoy 24 de agosto de 2023. Sed todos bienvenidos, como siempre, un día más. He visto que en la plataforma morada no ha saltado, ¿no? He visto que no ha saltado la notificación. Llevaba tiempo sin pasarme esto. ¿Os ha saltado a vosotros, chicos? ¿Alguien de...? ¿Me podéis confirmar si os ha saltado o habéis venido simplemente porque estabais ahí en la plataforma? Es por saber, ¿eh? Porque no sé qué ha pasado. Vale, en fin, pues ya habéis visto, ¿no? Ya habéis visto qué ha pasado. Ha hablado Ancelotti y ha dicho lo que ha dicho. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? Descarto al 100%, perdón, a ver si aprendo a hablar, que vaya a llegar otro refuerzo en ataque. La verdad, bueno, ya he hecho vídeo en el canal de YouTube. Joder, qué picor de ojo tengo, la virgen. Entonces, Ancelotti ha generado mucho desconcierto. Y luego ha generado también cabreo, ha generado de todo. La realidad es que Ancelotti, en las ruedas de prensa, ha dicho verdades, mentiras, de todo un poco. Si nos atenemos a sus ruedas de prensa más o menos relacionadas con nombres propios y tal, en un momento determinado Ancelotti no ha dicho lo que luego correspondía con la realidad o lo que ha pasado. Yo ya sabéis dónde estoy. Los que me conocéis, si sois ya veteranos, si habéis entrado en el canal de manera diaria, sabéis que mi postura es la que es, que yo pienso que de venir es más probable que venga en 2024 que ahora, siempre y cuando nos renueve, pero que obviamente algún porcentaje de esperanza podía quedar. ¿Vale? Podía quedar. Pero bueno, Ancelotti ha dicho esto. ¿Pensáis en serio que vamos a encarar entonces la temporada sin ningún refuerzo en ataque más? ¿Sin ningún delantero? ¿Pensáis que con lo que tenemos podemos aspirar a lo que debe aspirar todo un Real Madrid? En fin, os quiero así. Y luego estoy viendo... Oye, Ana Paula, ¿te has conectado tú? Por otro lado. ¿Qué es esto? ¿Está ahí en negro? Tengo otra pantalla ahí. No entiendo, tío. Ah, eres tú. Vale, vale. Es que Ana Paula de repente se pone en modo realizadora dentro de lo que es el directo. Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas? En fin, el epicentro del directo hoy van a ser esas declaraciones, evidentemente, pero sin olvidar lo que se viene mañana, partido ante el Celta, donde ya tenemos, por cierto, además, lista de convocados, una lista de convocados donde, pues, vemos, por ejemplo, de nuevo a Nico Paz, que parece que entra en una dinámica, ¿no? De primer equipo, en una dinámica de primer equipo. Y esto debería ser una buena noticia también, pero claro, entendiendo que tampoco Ancelotti es mucho de dar minutos a los canteranos, pues no lo sabemos, ¿no? Aquí tenemos la lista. Aquí está la lista de convocados. No está Marvel, sí está Nico. Y obviamente todavía no están ni Mendy ni Dani Ceballos. Güler está en proceso de recuperación, ya está haciendo el trabajo que tiene que hacer de recuperación. Y lo dicho, Mendy y Ceballos en principio estarían para la cuarta. Vamos a ver. A ver, ¿qué me decís por el chat, chicos? Tiene que venir por lo menos cedido Vlahovic. Bueno, pues veremos. No parece que esté en esa línea Carlo Ancelotti. Buenas tardes, Pecas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé que salta un poquito más tarde al directo. Sé que entra un poquito más tarde. He subido el vídeo que tenía que subir de esto. Y entra un poquito más tarde. Os pido disculpas por ello. Hay que explotar nuestra banda derecha. Rodrigo debería caer por ahí. En el Celta ni Chervi, ni Manu Sánchez, ni Jonathan Bamba defienden un pimiento por banda izquierda. Carlos lo sabe bien. En tierras gallegas y conoce bien el Celta. Este Jonathan Bamba tiene buena pinta, ¿no? Hablan muy bien de él. A ver qué tal. Bueno, un equipo que entiendo que cambia cosas con respecto al anterior técnico, Chacho Coudet, y a ver qué tal funciona este Celta de Vigo. Muy buenas, Dalolo.
¿Qué tal? Otro tema que quiero analizar con vosotros, vamos a ir salpicando ya, bueno, pues distintas temáticas, ¿no? Que me apetece que vayamos compartiendo. Por cierto, desde aquí enhorabuena a María Pérez y Álvaro Martín en la marcha, que han conseguido otra nueva medalla de oro. Llevan 2 medallas de oro, tanto en 20 como en 35 kilómetros marcha, de un campeonato del mundo, historia del atletismo español, del deporte español, y espero que se le dé el reconocimiento merecido y no que hagan pues lo que hacen los medios de comunicación, que es utilizar, según en qué momento y en su beneficio ideológico, pues hablar de ciertos deportistas y ciertos torneos. A ver si con el atletismo también lo apoyamos. En fin, mensajes aparte, lo dicho. Quería hablar con vosotros de una cuestión. Creo que hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto porque es un nuevo movimiento dentro del fútbol, en realidad. Hola, Ramset, ¿qué tal? Ya sabéis, hablando del Celta, Gabri Veiga rumbo al Ali. Gabri Veiga, ¿qué diréis? ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que un chico con todo el futuro por delante realmente se vaya a Arabia Saudí, ¿no? Si me dices un futbolista que ya ha competido al máximo nivel durante tiempo, que ya, digamos, ha ganado cosas, en fin, se puede entender mucho más, ¿no? Pero esto, de alguna manera, es un precedente, ¿no? Un precedente que no sé si denominarlo peligroso, pero sí que marca una nueva ruta para jugadores que en un momento determinado quieran proyectarse más en lo económico claramente que en lo deportivo y en lo económico. Pensad que el Nápoles creo que le pagaba unos 2 millones de euros, pero aquí va a percibir creo que 20. Creo que 20 se estaba hablando, ¿eh? No sé si es así, si es verdad. Pero vamos, que es seguro que va a cobrar más dinero en el Al-Ahly que en el Nápoles. Un nuevo mapa geodeportivo en el fútbol. ¿Qué os parece? A ver, ¿qué me decís por aquí? Añoraremos la Superliga Europea, dice Torrox. Florentino lo veía venir y al final llegó el principio del fin del fútbol tal y como lo vemos en Europa. Interesante. A ver, ¿qué se dice por Vigo? Aquí se dice que Veiga no quería irse al Nápoles porque no mejoraba sustancialmente ni a nivel económico ni a nivel deportivo. Prácticamente le han echado a empujones. Hombre, económicamente yo creo que iba a cobrar más, ¿no? En principio en Napoli que en el Celta. Otra cosa es que el salto fuera muy, muy, muy alto. Claro, en el Al-Ahly va a ser brutalmente alto el salto que da, ¿no? Es mucho dinero. Habría que preguntarnos a nosotros qué haríamos, ¿no? En su lugar. Muy buenas, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por cierto, antes no sé si Jandro lo ha dicho, que Ancelotti nunca ha mentido, siempre dice la verdad en rueda de prensa. No tengo yo claro eso, ¿eh? Eso yo no lo tengo muy claro. Vamos. Dijo lo mismo en 2014 y vino Chicharito, por ejemplo. Decir la verdad no siempre dice la verdad Ancelotti. Pero bueno, eso no quiere decir que vaya a venir, cuidado. Yo ya sabéis dónde estoy. Los clubs que hacen las cosas bien están ahogados en deudas. Gabri va a cobrar 10 veces más. El problema no es del jugador. El problema es del status quo que hay futbolísticamente hablando. El jugador acepta una oferta económica mejor. Mejor. La cuestión es cómo estamos. Para cobrar 1 millón más, el chico prefería quedarse en Vigo, pero 40 millones son muy golosos para el club. Hombre, el Celta de Vigo, pues como deduzco que tienen la mayoría de los clubes en España, pues tendrán sus necesidades económicas muy, muy, muy demarcadas, ¿no? Santo Galáctico, con un par de años que juega ahí, solventa hasta a sus futuros nietos. Claro, no, el salto económico es una experiencia para él. Él entenderá que puede volver a Europa, que es joven. A ver, para él es un win-win en ese sentido. Lo que pasa es que aquello de proyectarse deportivamente y de intentar ir a un equipo para mejorar tu proyección como jugador a nivel internacional, el Al-Ahly no es eso. El Al-Ahly es un generador de cuenta corriente para él.
para aumentar sus emolumentos económicos. Pero realmente, deportivamente, el salto lo das yendo pues, a un Nápoles o a otro equipo. ¿Cuánto va a cobrar Veiga en neto? ¿Cuánto va a cobrar? Venga es Veiga, ¿no? En neto. No lo sé cuánto, no lo sé. No lo sé, no. Esto de las cuantías tampoco es algo que quede claro. Es que el dinero es vital en la vida y se quiere asegurar. Al final te acostumbras al nivel de vida, sí. Pues sí. Dice Carlos que el problema también fue la prensa, encumbró demasiado rápido a Veiga y tampoco hubo cola de clubs interesados en ficharle con una cláusula baja. Yo me acuerdo que en su momento se estuvo hablando, aparte del Real Madrid, se estuvo hablando hasta del Manchester City. Hasta del Manchester City. Y no. Y al final ha terminado allí. Pues los culés por eso están en la calle, por su cabeza. El fútbol hoy día se trata quién da más. Dice Bart. Bueno, lo económico es clave, ¿no? Pero es una pena. Ancelotti dice mi padre que está mintiendo en este momento. Él no puede decir nada tal y como está el tema. Bueno, veremos si dice la verdad o miente. Yo por eso, bueno, hay gente que... Yo sí estoy escéptico, no es por lo que haya dicho hoy Ancelotti, ¿eh? La verdad, sinceramente, por lo que diga hoy Ancelotti, no dejo de estar más o menos escéptico. Es decir, no es para mí un jarro de agua fría más, tal. No, no estoy en eso, ¿eh? Yo estoy en otra historia. Albert dice, si se va al Nápoles y resulta ser un bluff, no iba a ganar mucha pasta. Ahora en un año se lleva 30 kilos. Claro, para él es una garantía económica. El agente de Veiga ha sido Pini Savi, o ha sido intermediador, ¿no? El mítico Pini Savi, agente israelí, que mueve muchísimo mercado. En su momento, por ejemplo, movió a Jovic al Madrid. Así que esperemos que a Gabri Veiga le vaya bien, hombre. No tenemos nada en contra de él, ¿no? Como dice Imartos, Molina siempre puede volver. Y eso es verdad. Nada más que puede volver con más dinero. Jesús Ramos. Claro, porque yo creo que con un contrato de 6-7 limpios al año cabe el riesgo de que tus nietos acaben debajo de un puente. Excentricidades y lujos no solución de vida. Ya, pero creo que cuando eres multimillonario, yo no lo he sido, ni lo soy, ni lo voy a ser, me da la sensación. Creo que siempre quieres crecer dentro de tu expectativa económica y dentro de tus posibilidades. Entonces, cuando muchas veces decimos, no, pero es que ya gana aquí, esto es mucho con Mbappé, pero es que Mbappé ya está ganando esto, lo otro y más. ¿Para qué quiere ganar más? Bueno, el ser humano es codicioso en muchas ocasiones, quiere más, es ambicioso, no tiene por qué ser codicioso, puede ser simplemente ambicioso. Entonces, simplemente quiere ganar más dinero. Te lo acaban de decir, hombre, por ejemplo, Jandro, te lo acaban de decir con Chicharito, por ejemplo. Ancelotti, ya te digo, saber va a saber, claro, pero si el club, por lo que sea, se está moviendo, tampoco lo va a decir. Podría decir otra cosa, ¿eh? Podría decir otra cosa perfectamente. Y con Benzema también dijo que iba a continuar. O dio a entender que iba a continuar y se fue a los 2 días. Gracias, Romerito. Bienvenido al club. Bienvenido a Madridismo al día. Muchísimas gracias por el follow. Mbappé lo que tiene que hacer es ganar títulos. Bueno, Mbappé tendrá que hacer lo que él considere. Y me da a mí que lo que él considera es continuar. M. Marchal, gracias. Bienvenido, a Madridismo al día. Bueno, vamos a llegar en breve a los 2.600. ¿Quién nos lo iba a decir? Vamos a llegar ahí. Vuestro apoyo. Estoy buscando unas cositas. Estaba mirando. Pero bueno, no, estaba buscando cositas en el timeline, chicos, por si había alguna novedad, tal, quiero estar atento, a ver si hay alguna... Claro, José Félix, Jorge Díaz está diciendo, qué fácil veis eso de renunciar a 70 millones de euros. Yo creo que se refiere a Gabri Veiga, ¿no? Lo de los 70 millones, pero él percibe menos, obviamente. ¿Has comentado algo de que en Sky hablan de conversaciones para renovación entre PSG y Mbappé? No, bueno, lo habéis comentado, creo, pero no sé hasta qué punto, bueno, darle crédito a Sky en este punto. Bueno, Jandro, entonces mejor me lo estás poniendo. Si él no sabe lo de Chicharito y Benzema,
tampoco tendrá que saber lo de Mbappé, ¿no? O si sabe lo de Mbappé y no sabía lo de Chicharito y lo de Benzema. Si no hay nada cerrado con Mbappé, el Madrid debería ir con toda por Kolo Muani. Kolo Muani parece que estaría cerca de ser un jugador del PSG a tenor de las últimas horas, ¿no? Hay que valorar más lo que tenemos bien, o MSL, y dejar de mamar al Mbappé este. Para mí, hasta José Lu es mejor para mí porque es jugador del Madrid. Bueno, tenemos una manera de ver el Real Madrid tú y yo muy diferente. Yo respeto tu manera de verlo, pero que Mbappé no quiera venir al Real Madrid no quiere decir que sea mejor José Lu que Mbappé, hombre. Cuando hable después del partido, que se termine ya. Claro, a mí lo que me parece lo más interesante, sinceramente, que se ponga a hablar Mbappé y diga ya las cosas. Si se queda, perfecto. Si se va, ya está. Saber algo. Yo creo que lo peor para nosotros es esa incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que hay encima de la mesa. Esa incertidumbre que te mantiene. Yo estoy pensando muchísimo tiempo de mi día a día, en muchísimo, tampoco muchísimo, pero bastante, digamos bastante, para ser más claros, ¿no? En Mbappé. Yo pienso, digo, tal, no sé qué. Estoy pendiente, tío. Y quiero ya centrar focus en lo que tenemos y ya. Dice David Farru, sinceramente creo que está todo muy claro. Bueno, supongo que para mal, ¿no? De que no viene Mbappé. El problema de todo es que Mbappé es demasiado bueno y hay que aguantarle toda esta... Bueno, según como lo quieras ver. Yo creo que el Real Madrid, si tuviera claro que Mbappé no va a jugar en el Real Madrid, ni ahora ni después, pues tendría que cortar el grifo de la especulación de alguna manera y moverse por otras vías, ¿no? Creo yo. A ver. Pues ahí está. Gracias. Estaba silenciando una cosa que me estaba poniendo de los nervios. Di que sí, Quique, es bueno pensar, pero no mucho, que luego vienen los dolores de cabeza. Pues sí, hombre, a ver. No te digo yo que voy a estar pensando en Mbappé 24 horas, macho, pero sí que estoy en ello, ¿no? O sea, obviamente es un tema que me importa, me interesa. Yo creo que hay algo que nos está pasando por alto y hasta última hora no se sabe. Bueno, Wally, pues veremos si es así. Hola, Miguelín, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Cholevisión, Rubiales, destitución fulminante, la FIFA le abre expediente disciplinario al Gañán. Pues ya, bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Rubiales tenía que haber sido cesado hace mucho tiempo y por otras cosas. Aparte de por esta. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona Españita. A ver, el Celta se podía permitir igualar lo que le daba el Nápoles al chico, pero el presidente prefería el dinero a retener a su jugador franquicia. Y entiendo que al final también el Celta tendrá sus necesidades de dinero. Buenas, Viviana, ¿qué tal? Todo forma parte de un relato según PSG Community, sí. Pero a mí me parece que si forma parte de un relato es demasiado largo todo, ¿no? Demasiado excesivamente largo. Creo que hubiera sido lógico que se alargara todo esto en tanto en cuanto él quisiera cobrar una serie de cuestiones relacionadas con el bonus, por ejemplo, pero creo que ya este tema del postureo, del teatrillo, no me empieza a encajar, no me empieza a encajar. Aunque bueno, en esto de las medallas, en el caso de que viniera Mbappé, hay que estar muy fino, porque si se da, va a haber gente que se va a poner una serie de medallas que no le corresponden, evidentemente, más que nada porque han sido absolutamente contradictorios y deshonestos en sus informaciones, absolutamente inexactos, y desde esa inexactitud no se puede conformar una sensación de persona con buena información. Creo que va a haber triples, hay mucho Stephen Curry, y en esto vamos a ver qué consecuencias hay, pero ya os digo que si viene Mbappé va a haber mucho de estos que van a ponerse medallitas sin ningún tipo de justificación real a tenor de su histórico, de su histórico en relación a información. Mucho teatro, si él quisiera ya estaría aquí, así de fácil. Totalmente de acuerdo con Javi.
Totalmente de acuerdo. Hay mucho carry prestigioso al que no va a tocar nadie y todos sabemos los nombres. Yo no voy a tocar nombres, pero creo que los nombres por sí mismos ya ellos se perfilan ante el público. No hace falta que yo diga nada. Pero vamos, que va a pasar esto. Buenos días, Ricardo, ¿qué tal? Esto va a ocurrir. Gracias, Rcroma. Bienvenido a Madridismo al Día. Por cierto, los miembros del canal de YouTube, en breve vais a saber el ganador de la camiseta del mes. Hemos hecho el vídeo exclusivo para miembros y ahí sabréis el ganador de la camiseta en la plataforma roja. Perdonar mi ignorancia, ¿para qué sirve abrir un expediente disciplinario si luego no vale para nada? Pues si no vale para nada, no sirve para nada. No hay mucha más cuestión. Para algo debería servir. Y aquí ya os informamos, bueno, aquí, estamos en los dos sitios, Ana Paula. Pero sí, en la plataforma morada, el próximo 31 de agosto, para los suscriptores de la plataforma morada, sortearemos una camiseta. Cortesía de Fútbol Lufo, como por ejemplo las que veis detrás. La moradita del año pasado o la segunda de este año son de Fútbol Lufo. Así que, al loro. Atentos, 31 de agosto. Para suscriptores, sorteo. Twitch. Vale, más cosas. A ver, ¿qué es esto que pone Fran? No veo el emoji este, no lo puedo ver desde aquí, tío. No me sale bien la imagen. Pero sí, es una de las... ¿Ya has comentado lo de Pedri? Lo de Pedri, que se ha lesionado, no. La verdad es que estábamos con temas madridistas, pero sí, he visto... Vamos a ponerlo si queréis. Pedri tiene un problema de lesiones con la frecuencia de las lesiones. Tiene un problema... Exactamente qué es lo que tiene, porque yo lo he visto. Tiene un problema de cuádriceps, ¿no? Va a estar durante varias semanas. Va a estar durante varias semanas, creo. Un mes, ¿no? Un mes. Bueno, pues un mes sin Pedri para el Barcelona es un mes sin Pedri. Sí, es bastante propenso, siendo un jugador que a mí me gusta mucho, Pedri, eso sí, con un hype en prensa descomunal, pero un muy buen futbolista, y un mes que va a estar fuera. Tened en cuenta que también va a estar, creo que prácticamente un mes Araujo, de baja, pero bueno, está de por medio también la selección, Hasta octubre. ¿Hasta octubre quién? ¿Hasta octubre Pedri? Bueno, veremos. Si es un mes, ahí andará, claro. En fin, problemas para el Barça en forma de microlesiones, ¿no? Porque obviamente el Madrid sí que tiene lesiones muy, muy serias. 2 semanas son de parón de selecciones, creo. Sí, vamos, que no hay problema en ese sentido para Pedri. Entonces tampoco se va a perder muchas jornadas, ¿no? Es una pena porque el chico es muy bueno. Esperemos que a Lamine Yamal no le pase igual, porque le van a sobreexplotar como a Pedri o a Fati. Bueno, la convocatoria, ha habido una reunión de 2 miembros de la Federación Española de Fútbol con Lamine Yamal. La verdad, no sé qué ha hecho este futbolista a día de hoy para estar convocado con la selección española. Y me remito a que ha dejado 2, 3 muy buenos detalles de un futbolista de calidad, pero me da a mí que esto va en relación a agentes, intereses varios. Pero no hay nada que a mí me explique que Lamine Yamal esté llamado a día de hoy para la absoluta y no he visto yo esa explosión para ir ahí, pero bueno, lo quiere probar Luis de la Fuente. Félix, Quique Abromelón, ¿por qué en la federación no se tocan jugadores como Nico Paz o Garnacho? Y en cambio están como locos por Yamal. Bueno, por Garnacho no sé si hubo algo, en su momento. Por Nico Paz no. Nico Paz ya ha debutado con la absoluta en convocatoria y no, vamos, Nico Paz es argentino y argentino va a ser a nivel de competiciones. ¿Os acordáis de esto? La UEFA abre un expediente disciplinario a Guardiola por conducta inapropiada y no pasó nada después. Pues mira, ahora mismo no me acuerdo. No, ¿qué ha dicho la Federación Vasca? Si me lo podéis decir. Y sí, el agente de Lamine Yamal es George Mendes, ¿no?
Yo no tengo nada en contra del chaval. Bueno, aparte de que se descojonaba cuando caía eliminado a España. Hay por ahí unas imágenes. Aparte de eso, pues poco más. A mí me parece un buen jugador, pero vamos. Hay que ir despacito, ¿no? Suave, suavecito. Lo de Yamal me recuerda peligrosamente a Munir. Todo el mundo como loco para que no eligiese a Marruecos. Sí, curiosamente. No, de ese caso no me acuerdo. La verdad. En 2018 el entrenador español fue expulsado en el entretiempo de City-Liverpool tras recriminar al árbitro varias decisiones del primer tiempo. Pues mira, no recordaba esto de Pep. A ver, Quique, ¿qué nos dices del Yamal besando el escudo de Marruecos? Bueno, es que creo que es totalmente legítimo que él se sienta marroquí, que no se sienta español, pero esto en España da igual. No es un elemento por el cual te dé más opciones para ser convocado. Da igual si te sientes o no español, da igual. España está en otra historia, a otras cosas. Piqué, bueno, Gerard Piqué es un caso evidente, pero bueno, tampoco me quiero meter en cuestiones políticas o tal. Ya está. También luego puede ser un profesional, ¿eh? Y jugar con la selección a un muy buen nivel. Pero bueno, estaría guay también que los que fueran se sintieran españoles, como un añadido, estaría bien. Pero sin más, ¿eh? Tampoco con la selección absoluta masculina no estoy últimamente muy mimetizado, por lo que sea, no lo estoy. No lo estoy. En fin, a ver. De. Estaba viendo a ver si había algo nuevo de Ruby. Oye, por cierto, no me habéis pasado lo de la Federación Vasca, ¿no? Sí, por aquí se pueden pasar enlaces, Vero. Si me lo puedes pasar. Luis Muguerza, perdón. Mbappé este año ha tenido un comportamiento ejemplar. A primeros de julio dijo que se quedaba en el Paris Saint-Germain. El sábado, cuando marca de penalti contra el Toulouse, dice que se quedaba. El problema es nuestro. Puede ser. Bellingham es el fichaje, yo lo quería, no se nos podía escapar. Y ojo, Beers, que es otro que me encanta y tiene perfil Real Madrid. Temporada muy importante para Florian Beers. Sí, por fin, mejor. Vale, chicos, os dejo el fantasy, ¿vale? Por si queréis participar. Fantasy de madridismo al día, ¿eh? Si queréis participar en el fantasy, hemos creado nuestra propia liga, ¿de acuerdo? Fantasy de madridismo al día. Por si sois jugones del fantasy, ahí lo tenéis, chavales, para disfrutar. Y luego, en unos minutos, Ana Paula os pone el enlace de Telegram, por si queréis entrar al grupo de Telegram también. Fantasy madridismo al día. Bien, vamos con el enlace este que me pasa, Vero. Bueno, pero ¿qué quieres que haga yo con...? Ah, vale, que está aquí en español. Vale. Me había asustado que estaba en euskera. Digo, me está poniendo a prueba. Vale. Ok. Ante la gravedad de lo sucedido en la entrega de trofeos de la final del Campeonato del Mundo y la posterior gestión de los acontecimientos, la Federación Vasca de Fútbol no acudirá a la Asamblea de la Real Federación convocada para mañana viernes. Asimismo, a la vista de lo que acontezca en las próximas jornadas, se tomará una decisión sobre la continuidad de nuestro presidente en la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, pues parece que la Federación Vasca se baja del barco, ¿no? de Rubiales. Empieza a haber presión, evidentemente. Rubiales presionará mucho a las territoriales, pero el gobierno presiona más a todos, ¿eh? Al final, algunos presionan y otros ahogan. Aquí, por cierto, tenéis el grupo de Madridismo al Día de Telegram, por si queréis entrar, ¿de acuerdo? Para charlar de la actualidad del Real Madrid, os lo aconsejo. Siempre con educación, de buen rollo, ¿eh? Que ya hay suficientes problemas en la vida. Grupo público, totalmente gratuito, evidentemente, de Madridismo al Día, Telegram, para charlar. Ahí lo tenéis, chavales. Buenas, JK Free, ¿qué pacha? Los vascos a un nivel superior siempre, ¿eh? Bueno, hombre,
yo creo que va a haber presión. Muy buen grupo el de Telegram, sí, es un buen grupo, ya os digo, es un grupo de buen rollo y donde normalmente charlamos de manera respetuosa de la actualidad del Madrid. Así que os lo recomiendo, ¿eh? Es divertido. Ayer te vi por la tarde con los de la Dino Junta, ahí estuvimos, sí, ahí estuvimos ayer, ¿eh? Un placer. Buenos tíos, gracias J. Gutif, 2210, bienvenido a la family. Sí, es un placer, ¿eh? Poder entrar con ellos. Estuvimos ahí un buen ratín. Creo que Aganzo está con la caña preparada para coger el sillón. Bueno, siempre hay intereses, ¿eh? De aquí a ver si nos pensamos que los que son rivales de Rubi, y lo han sido desde hace años, son unos santos. Kike, ¿a qué hora será el sorteo en la plataforma morada? Pues será a las 2:30. A las 2:30. A las 2:30 aproximadamente será el sorteo. Dejo un ratito para que entréis a los suscriptores de Twitch y sobre las 2:30, prox. Así que nada. Y por cierto, os recomiendo entrar en el canal de la Dino Junta y que os suscribáis o lo que queráis o que lo sigáis. Guay. Muy buen canal. Siempre os comunicamos por susurro el ganador, siempre, siempre. Eso no os preocupéis. Johan Torrealba, cuando Bellingham no esté disponible, ¿quién debería sustituirle o cambiarías de sistema? Esa pregunta es muy interesante. Yo creo que Ancelotti tiene dos opciones. O mete en esa posición a Valverde dentro del rombo, del diamante o como lo queráis llamar, o cambias el sistema y metes a José Lu arriba o a Brahim y a Rodrigo de 9. Creo que sería lo más conveniente. A ver qué tal Kepa mañana. Sí, bueno, ya sabéis que Kepa va a entrar mañana como titular. Lo ha confirmado Ancelotti. Y espero que lo haga bien. Rodrigo Fáez pone en la portada de uno de sus vídeos, sí, lo he visto. He visto el vídeo. Modric de falso 9 que sale bien siempre, cachondo. Méndez, sí. No, yo espero que menos Modric, lo que sea. Yo creo que esperar que Bellingham te marque 50 goles es un error. Yo creo que no tener un delantero en general, acompañando a los actuales, ya es un error de por sí, sí. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Crees que lo de Kepa es para valorar su rendimiento? Ya es una decisión fija. Yo creo que la idea de Ancelotti es que Kepa sea el guardameta titular. Y si lo hace bien, va a ser el titular. Modo opinión. O esperar que Vini haga de Benzema. Sí, esa es otra opción, pero Vinicius no puede hacer de Benzema porque Vinicius y Benzema no se parecen en nada. Como Kepa la cague, no juega en el siguiente. Veremos. Veremos. Pero la idea del staff yo creo que es ponerle titular. Que dijo que el titular sería Lunin. Pero si Ancelotti siempre dice la verdad. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué centro del campo ves para mañana? Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham. Creo que será el centro del campo. Madrid debe de atar a Barco, de Boca Juniors. Es un estilo Modric por izquierda, muy bueno. Saludos desde Perú. Pues muchas gracias, Cristian. Jugadores que al menos yo no conozco. Agradezco siempre ese tipo de mensajes. Está bien. Igual que lo de que la plantilla esté cerrada. A ver, Ancelotti puede que esté diciendo la verdad, pero sus precedentes no invitan a pensar que siempre diga la verdad. Entonces, bueno. Kroos va a chupar banquillo como una bestia este año, ¿no? Yo creo que no. El que va a chupar más banquillo es Modric. Yo creo que Kroos no tanto, ¿eh? Hola Ernesto, ¿qué tal? Gracias. Kepa Luni, mañana juega Kepa. Lo ha dicho ya Ancelotti. Muchas gracias por tus palabras. ¿Qué tal va Kepa con los pies? Bien. Con Courtois a la defensa se apoyaba mucho en él para sacar los balones de atrás. Bien. Kepa con los pies, bien. Georgia, Quique, yo cada día tengo más claro que la apuesta del club con el 9 es Endrick y simplemente estamos esperándole. Todo me cuadra. Llega el 21
de julio del año que viene. Yo creo que la apuesta del Real Madrid, si no renueva Mbappé, es Mbappé en 2024. ¿Crees que se irá Modric este año? Yo creo que sí, a Arabia. Bueno, Ancelotti este tema no lo ha podido confirmar, pero más o menos de que vamos a seguir con los mismos jugadores. Obviamente, si Modric en un momento ha cambiado de idea, pues como de repente también Xabi Alonso se fue en el mercado del 14, así, boom, de repente dijo, yo de aquí me voy, no lo veo claro, chao, chao. Y aquí os dejo. Pero, ¿creéis que De Gea acabará en Arabia? Pues es una opción muy buena para De Gea, para su economía y para su carrera. Yo creo que ya De Gea está en eso. ¿Ancelotti es entrenador para este Madrid? Sí. Para el actual Real Madrid preferiría otras opciones, pero entrenador válido puede ser. Yo preferiría un entrenador con un perfil más de proyección, que ensamble a los jóvenes y tal, ¿no? Como puede ser Xabi Alonso, que creo que es la idea del club, aunque haya renovado de cara a la 24-25. Kepa con los pies es mejor que Courtois, en lo único. Pues posiblemente en eso sea en lo que es mejor. Courtois con los pies ha mejorado muchísimo, pero hombre, Kepa siempre técnicamente con manos y pies ha sido muy bueno para sacar el balón con las manos y los pies. No fue un error poner a Vini ni Rodri con 18 años en el 11. Me parece que es la nueva política de fichajes del club. Bueno, con esto hay muchos matices, porque fueron jugadores que primero tuvieron una pequeña mili en el Castilla, más pequeña o más grande, y luego ya fueron creciendo. También hay que ver las expectativas con las que compiten. Quiero decir, habría que ver qué jugadores compiten en su zona. Este año, obviamente, pues si entran, por ejemplo, Güler, si Güler llega y no se lesiona Güler, pues yo creo que hubiera sido un jugador con una actividad alta, de minutaje. Pero bueno, vamos a ver cómo se recupera, ¿no? Yo espero que se recupere muy bien, porque es un jugador que me da buena vibra. Algunos entrenadores lo querían fuera, ¿quién? A Vini. Yo nunca he pensado que Zidane quisiera fuera a Vinicius. Yo creo que Zidane fue duro con Vinicius, pero no que lo quisiera fuera. Y no creo que es un jugador que no le guste. Yo creo que él no se sintió Vinicius tan cómodo con él como con Ancelotti, pero no creo que Zidane sea un imbécil. O sea, vamos, no sé, es el mejor entrenador de la historia a nivel de resultados, Zidane. No creo que sea. Esto es como lo de Ancelotti. Ancelotti me podrá gustar más o menos, pero hombre, un cojo no es. La marcha de Xabi Alonso fue la más dolorosa que recuerdo. Lloré y pataleé un montón. A ver, a mí me pilló ahí un poco a contrapié, pero bueno, me adapté. Mbappé va a declarar el sábado, allí se la juega con la afición del Madrid. Mbappé, si habla el sábado tras el partido, es para decir, continúa. Continúa. Siempre y cuando hubiera sido una rueda de prensa en un hotel pública, delante de los medios, tal, pues hombre, ahí yo creo que sí que a lo mejor uno puede pensar que Kylian hubiera mandado un mensaje fuera de PSG y un mensaje de quiero cambiar de aire, pero después del partido ante el Lens, yo creo que lo que va a querer decir es quiero continuar aquí, es lo que dije, quiero cumplir mi contrato y estoy con ganas de seguir jugando. Zidane le puso de carrilero en una semi de Champions. Si eso no es confianza, exacto. Hostia, menuda lío ahí su macho. El peor día de Zidane en su carrera, tío. No me jodas. Uf. Bueno, Lopetegui con Zidane, o sea, Lopetegui, perdón, con Vinicius fue una cosa, eso sí que fue una vergüenza. Y no lo de Zidane. Las cosas que hacía Lopetegui con Vinicius, vamos. Mbappé va a llegar y va a decir, Ongesla. 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 Te está viendo la gente. A mí No, pero... me ve. Hola, chicos. Bueno, esta es Ana Paula, ¿vale? La que veis que se presenta así con Así, soy como espontánea. Eres espontánea, sí. Eres pura espontaneidad. Por eso te quiero, Ana Paula. Bueno, y por eso y por muchas más cosas. Mbappé va a hablar y dirá que va a renovar. No, yo creo que no va a decir que quiere renovar. Lo que va a decir es que quiere continuar. Kylian será una bomba en el vestuario del Madrid. Por mí que no venga. Bueno, yo no sé. Yo creo que es más bien una bomba futbolística. La jefa. Pues sí, ella es la jefa de esto. Yo soy un mandado casi. Y sin casi. The Big Boss. Exacto. The Big Boss. He is nicknamed The Shark. Joder. Que la bomba explote, claro. Lo de Odriozola, inviable, supongo. Hombre, es que lo de... Oye, por cierto, una cosa. ¿Alguien me puede explicar si... Si Reinier no sale antes del mercado, del cierre de mercado, el Madrid podría inscribir con el nuevo Reinier? No lo digo de coña. La gente no habla de Reinier, pero
no ha encontrado equipo, sigue trabajando al margen de los compañeros y ahí está. Imaginaos que empieza a jugar Reinier bien. Reinier sí que podría jugar de falso 9, ¿eh? Él en Flamengo era un jugador que jugaba ahí de segundo delantero. Sería un descojone, ¿eh? Pasar de pensar en Mbappé a Reinier, ¿eh? Hostia, eso sería un... ¿Eso cómo lo vendes públicamente? O sea, ¿cómo lo vendes, eh? Hostia. Bueno, mi padre se alegra de ver a Ana Paula. Bueno, papá, estás muy cerca, vives muy cerca nuestra. O sea que... Fácil. Kylian será una bomba en el vestuario del Madrid. Por mí que no venga, esto ya lo he leído. Pero ¿por qué me saltan estos mensajes que yo ya... No entiendo, tío. Es que hace cosas muy raras esta aplicación, tío. Yo pago dinero por esta aplicación. Debería ir de puta madre. Y por lo que sean los señores de Melonap me hacen liadas. Tengo imaginación, pero no tanta. Vale, con lo de... Claro. Nos perdimos de disfrutar de un centro del campo con Xavi, Kroos y Modric. Sí, hubiera sido muy bonito ese centro del campo. Tengo que reconocer que sería maravilloso. A veces esto, ya os digo, me hace unas liadas con los mensajes, me mete un salto ahí. Increíble, tío, de verdad. Increíble que pagues por una aplicación, tío, y te haga estas cosas, ¿eh? De verdad, macho, de verdad. Gente de Melonap, espabilad un poquito, tío. Espabilad un poquito. Buah. Por cierto, tengo ganas de ver al Real Madrid femenino, ¿eh? Tengo yo ganas de ver al Real Madrid Fem. Que en breve ya las vamos a ver empezar la dinámica. A ver. A ver si los mensajes ya me van bien. Ahora yo creo que me están llegando bien, chicos. Perdonad. A ver, ¿qué me dice Méndez? El día que sepa públicamente por qué se fue Xavi, la gente se vuelve loca. Pues no lo sé, pero instrúyenos un poco. Yo no lo sé, ¿eh? Yo no lo sé. Estoy muy desconectado del FEN. ¿Cómo ves la temporada? Bien, moderadamente optimista. Dice Georgia porque tenía 35 años quizá. No sé si tenía 35. El caso es que sí que fue llamativo. Pero bueno, yo no tengo nada que reclamarle a Xabi Alonso. No estoy en esto. O sea, dice Carlangas, Mbappé va a repetir el show del pasado año con una renovación multitudinaria. Pues entonces, si es así, ahí ya sí que se termina el asunto. Ahí yo soy de los que piensa que si Mbappé no renueva, el Madrid quiere activarlo en 2024, que es cuando realmente quiere ficharlo de verdad y no ahora. De verdad. Pero si renueva, que se olvide. O sea, que se olvide. Se rumoreaba que tenía algo con la cantante de Russian Red. Joder, qué cosas sabéis, chicos. No tenía ni idea. Venga, va, una porrita. Una porrita para el partido del Celta de Vigo Real Madrid. Me gusta esto lo que dice el Adrineno. Venga. Venga. Yo le doy un... 0-3. Voy a ser optimista. 0-3. Celta 0, Real Madrid 3. Creo que es un perfil de equipo que se le puede dar bien. Creo que es un campo que se nos puede dar bien. De hecho, el Real Madrid la última vez que pierde en Vigo ha sido con Ancelotti, pero hace mucho tiempo. En la 2013, 2014, creo. O sea... eres de Rentería, y lo sé. Eso en Madrid lo tiene que saber todo Dios. Pues aquí no. Vamos, yo no tenía ni idea. Y por aquel entonces trabajaba en la radio y no sabía nada. Yo he visualizado a Beltrán chocando con Tchouaméni y me he venido arriba. 1-4. Hombre, Fran Beltrán. Fran Beltrán, tío, que en el Rayo tenía muy buena pinta. Futbolista de calidad. No sé cómo está yendo en el Celta, pero con muy buen pie. Hombre, claro, tío, 0-3, 0-3. No me preguntéis goleadores, que ya ahí la cago y la pifio. Pero sí, a ver, si es que pensar una cosa. Venga, vamos a ser optimistas. O sea, el Madrid es experto en romper historia. O en romper con la historia, como lo queráis decir. A lo mejor el Madrid es capaz de hacer una temporada brutal, impresionante,
sin un 9, como tal, exceptuando la figura de... Mi padre dice 0-9, qué cachondo. O sea, el Madrid a lo mejor es capaz con la figura de Bellingham hacer algo diferente a lo que nos tenemos acostumbrados de tirar de un delantero, tal, como históricamente el Madrid ha tirado y como la mayoría de los equipos, entiendo yo. A lo mejor vemos una versión de Vinicius más goleadora. A ver, el equipo a mí me parece imperfecto, pero me ilusiona. Yo ver un Real Madrid con el centro del campo, Tchouaméni, Valverde, Camavinga y Bellingham, me pone. Me pone. ¿Qué queréis que os diga? Me pone, me gusta. O sea, me parece un centro del campo súper atractivo de ver. Y luego, tened en cuenta, cuando se recupere Arda Güler, vas a tener a Ceballos, que es un activo más en el equipo. O sea, creo que el Real Madrid tiene una serie de cosas interesantes. Muy interesantes. La lesión de Courtois y de Militao nos ha hecho daño. Si lo analizas fríamente, has perdido a Courtois, Militao y Benzema con respecto al año pasado, pero también has traído una serie de jugadores, entre otros Bellingham, que viene para ser la gran estrella ahora mismo del equipo. Bellingham ahora mismo, con todo el respeto a Vinicius, es la gran estrella. Bellingham, chicos. Es el que te cambia. Y yo lo de Reinier, si Reinier no sale, el Real Madrid tendrá que utilizar a Reinier. O sea, si Reinier no encuentra una salida, Reinier tendrá que trabajar con el primer equipo del Real Madrid. Y yo prefiero, si no consigo quitarme a Reinier, darle una oportunidad. Oye, el chaval a lo mejor alrededor de grandes jugadores. Reinier hace 2 años y medio era una expectativa de jugador tremendamente brutal. En el Flamengo era un jugador buenísimo, buenísimo. O sea, era un segundo delantero con conducción, con potencia, con un magnífico golpeo de balón, con gol. Jugador muy bueno. Muy bueno. Pero ha estado 2 años y medio, 3, que no ha competido. Reinier por potencial puede Reinier, joder. Estoy fatal, chicos. Yo creo que sí que puede rendir por calidad técnica, pero no por estado de forma, porque su estado de forma ha sido deprimente en el Girona y en el Dortmund y compitió, porque no tenía nivel para competir en el Dortmund seguramente. Bueno, ha tenido lesiones, pero tampoco ha tenido una lesión que le haya trastocado, no ha tenido un cruzado, ¿no? Por ejemplo, pero sí que ha tenido un problema físico. En tal caso, si el jugador está bien, tú tienes que intentar que produzca. Lo de Belly no tiene sentido cómo se perfila la potencia que tiene, el carácter, mamá mía. Es un jugador brutal. Y eso que juega en una posición que juega ahí por el déficit que tiene el Real Madrid. Imagina dar a Reinier los minutos de Brahim o Güler. Hombre, si lo hiciera bien, si produce, no hay problema. El tema es que es un jugador que no le veo competitivo, no le veo apto. Pero si se queda, le tienes que armar ficha, yo creo, ¿eh? Y además tendrías hueco, porque si no fichas a nadie, tienes el 9. Otra cosa es que le des el 9 a Reinier y sea, pues, como lo de darle el 7 a Mariano, ¿no? Son esas cosas que joder, Rick, ¿no? Reinier hasta ahora ha fracasado desde que ha pisado en Europa. Es un no, ya, pero si os lo digo, si se queda. Si se queda, ¿qué hacéis? Buenas tardes, Antonio. Miguelín dice que yo le tengo mucha confianza a Güler. Yo le tengo cierta confianza, desde luego, hombre. ¿Ves? Ahora trae los mensajes, me han saltado. Es increíble, tío. Es increíble cómo funciona esto. Me han desaparecido los mensajes de Twitch. Es increíble. Me han desaparecido los mensajes de Twitch, tío. O sea, es que es increíble. Qué horror. Reinier estando en la plantilla, sé que tendrá un nuevo y buen estado de ánimo para competir y lo puede hacer bien. Calidad tiene. A ver si juega mañana Brian, nos dice Joan Mas. De titular no creo que vaya a jugar. Ojalá juegue de titular. Brian es un jugador que a mí, ya sabéis, en el canal, chicos, a mí me gusta mucho. A mí Brian es un jugador que me gusta. El nivel del FEN, ¿con qué equipo masculino lo compararías? Pues no lo sé ahora mismo. Me pillas un poco ahí en fuera de juego, tío. No sabría decirte. Por cierto, suscripción durante el tercer mes. O sea, tercer mes de suscripción que no me ha saltado la alerta. Gracias, 23negro23. O sea, qué mal está funcionando la mierda de la aplicación esta, chicos. Madre mía. El nivel del FEN
yo lo pondría en un segundo escalafón. Para mí el Real Madrid femenino es top 8 de Europa, pero debe dar ese paso para intentar meterse en semifinales, en Champions, si llega. Hasta yo, que soy anti de Brahim, le pondría mañana un ratito. Oye, y mira, a lo mejor te sorprende. A lo mejor te sorprende y emite señales positivas. Dice Carlangas, el problema del femenino es el FC Barcelona, que seguirá siendo inalcanzable. Y encima no habrá este año oportunidad para ganar la Copa. Ya, lo del año pasado fue una putada. Creo que ahí la cagamos a base de bien. A base de bien, la cagamos. Pero bueno, espero que aprendan de lo que pasó el año pasado y puedan revertir este año en esos momentos, ¿no? Es que luego además no consigo irme aquí. Es como que no me entra el sonido. A ver. Ahora mejor. Menudos problemas técnicos estoy teniendo hoy, ¿eh? Disculpad, pero es que está siendo una puñetera locura lo de hoy. Bueno, chicos, veo que estáis siguiendo bastante gente el canal, pero podríamos ser más, ¿eh? Todos aquellos que no sigáis el canal, pues dale follow, hombre. ¿Qué opina de FIFA que se haya metido en el tema de Rubiales? Pues es que al final es un clamor tan grande que es que el organismo más importante del fútbol tenía que entrar. Pero vamos, vuelvo a decir lo que he dicho al principio del directo. Para mí, Rubiales tenía que o dimitir o haber salido de su cargo ya desde hace tiempo. Buenas tardes, Gravesen. Bienvenido. ¿Has visto el comunicado oficial de Alocen? No. Comunicado oficial de Alocen, a ver. No. De Alocen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Alocen? Ah, vale, no sé, un comunicado oficial de Alocen. Ah. Aquí está. Ah, comunicado oficial de Alocen. La ampliación del contrato. Yo no entiendo nada. A ver, perdón que me Yo no ría, entiendo chicos, nada. Perdón, Alocen, O sea, que me ría, pero... No entiendo lo de Alocen, tío. Yo hay cosas que el club me tiene muy loco. Esto me recuerda a lo de Negreira, tanto jaleo para luego nada. Bueno, pues esperemos que haya consecuencias. Pero vamos, este es un país donde aquello de dimitir y tener ética se estila más bien poco. Bueno, sí he visto el comunicado de Alocen, lo he visto. No, este no es. Pues lo pongo por aquí. El Real Madrid ha ampliado el contrato de Carlos Alocen hasta 2025. Pues la verdad es que me tiene bastante sorprendida esta noticia. Confían en el jugador, pero la verdad es que es un jugador que ha estado mucho tiempo lesionado. 1 año y algo. No sé, me llama la atención, ¿eh? No sé cómo, tengo que ver qué pasa. Kike, ¿has visto la info de Sky? Sí. No sé si Sky tiene la mejor información, puede ser. No lo sé. Si se va Tavares, ¿qué podría venir? No, Tavares no se va a ir este año. Yo creo que la idea de Tavares es, si no renueva, quemar su contrato e irse como agente libre. Opinión. Sí. Vale, pero Alocen terminaba en 2024, se le daba salida. Yo creo que con lo que se tenía que haber hecho con Alocen era haberlo cedido. Ahora este verano. Se lo hubiera podido ceder 1 año, ¿no? Todavía le quedaba 1 año de contrato. Cuando termine el contrato, tomar una determinación. Pero bueno, por no fichar otro base, como dice Transferlove. A ver, es que yo creo que en el base estamos bien cubiertos con Campacho y el Chacho, más Yul. Quizás a ficha se podía haber dado otro perfil de jugador. Estamos en planificaciones cutres. Y va Juan Carlos Sánchez Lázaro. Renovar a Locen y no ir con toda por el ucraniano, a por Mihailuk. Buen jugador. Hizo buena temporada en Charlotte, además. Muy buen tirador, pero bueno, es un perfil que nos hubiera venido muy bien. Mihailuk. Pero Mike James no. Mike James no es el perfil que creo que necesita el Real Madrid. Mike James, la verdad. Creo que necesitamos más un jugador de equipo, un especialista que sepa estructurarse como un jugador para X minutos y bien. Sí, un anotador sí, pero no necesariamente un tío que amase balón como Mike James. No creo que sea eso lo que necesita el Real Madrid.
Y menos un tipo como Mike James, que sale de todos los lados mal. Porque Mike James ha terminado en varias situaciones mal y es un tipo que no lo termino de ver en el Madrid. Oye, a lo mejor me equivoco y Mike James llega al Madrid, es la hostia. A mí me encanta como jugador, pero no creo que sea el perfil que necesitemos en el roster. Vale. No sé si ha salido alguna información más de última hora. Mira, voy a poner un tuit de mi amigo Norberto, que te mando un abrazo muy fuerte. Mirad lo que dice. Ay, Maroto, referido a Joaquín Maroto. Carlos aseguró que no venía nadie 100% y llegó Chicharito, que no se iba a Benzema y se fue. Tú aseguraste que el mercado estaba cerrado y llegó Güler. Son unos 100% muy raros. Cerrado estará el 2 de septiembre y aún faltará Arabia. Y me parece que este mensaje y este tuit explica muy a las claras cómo debe estar. Bueno, cada madridista está como le sale de los huevos, pero digo que este tuit notifica muy bien la situación real, que es que Ancelotti puede decir misa, incluso el club trabajar en algo que no tenga que ver con Ancelotti, porque Ancelotti tiene fecha de caducidad. Por ejemplo. Y aparte ahí están los ejemplos que da Norberto. Entonces, yo ya sabéis que pienso que no va a venir Mbappé. Que pienso que no va a venir. Pero nadie sabe qué va a ocurrir. Queda mercado. Puede irse un jugador a Arabia. Se me ocurren dos, Modric o Carvajal. Y si se van Modric o Carvajal de repente, a lo mejor el club se mueve ahí en algo de urgencia. O sea, no puedes decir que el mercado esté cerrado 100%. Porque no lo puedes decir. Pueden pasar cosas. Mirad, no iba a llegar nadie. Y bueno, y Florentino. Florentino dijo en modo public. Nada, no va a haber fichajes. Güler llegó, tal, ya está. Y punto. Kike, ¿a qué equipo sigues de la NBA? Bueno, de la NBA no sigo a ningún equipo en particular, aunque es verdad que Boston Celtics siempre me ha generado buen feeling. Siempre lo he visto muy Real Madrid y Boston. Una cosa que a mí no me cuadra, ¿por qué no publica nada de nada en sus redes? ¿Quién? ¿Mbappé? Bueno, está a lo mejor tranquilo el chico. Si no viene la rata, ¿a quién verías bien que se fichara? Yo creo que estaría bien buscar una oportunidad de mercado o bien de un joven proyecto. Bueno, a mí, por ejemplo, hay jugadores como Jonathan David, Balogun que me han gustado de la Liga. Vlahovic como cedido podría ser una opción con poco riesgo, sin hipotecarte. Kolo Muani a mí me ha gustado. Víctor Osimhen, pero eso ya son inversiones muy altas. Te hablo así de jugadores varios. Habría que ver. Lo que queda en el mercado son saldos, fin. Nunca se sabe, ¿eh? De repente, varita mágica. Julián Álvarez creo que hubiese sido muy acertado para el juego del Madrid. Julián Álvarez es un jugador espectacular. Y pasó brevemente por la cantera, en la 10-11. Pero bueno, cosas que pasan. Oye, qué bien huele, ¿no? Qué rico. No sé qué estamos cocinando, pero huele jugoso, jugoso. Yo al que ni loco quisiera es a Lukaku. Lukaku genera incertidumbre, ¿eh? Joder, viene Lukaku y por lo menos curioso va a estar el tema. Reinier, si fuese español, podría ser perfectamente Pedri. No sé lo que quieres decir exactamente en qué sentido, pero Reinier de momento tiene que sentirse futbolista. Entonces hay que ver qué pasa. Es que de Reinier nadie dice nada y al final es jugador de la plantilla del Real Madrid. No sé qué va a pasar. O sea, lo último que sabemos es lo que dijo Rodra en relevo. Esto es lo último que sabemos de Reinier. El Real Madrid espera vender a Odriozola y a Reinier en los últimos días del mercado. Esto fue noticia del 21 de agosto. Creo que fue en el canal de Iñaki Angulo. Ah, de lesión en lesión. Bueno, ha tenido algunos problemas, sí, pero vamos. A mí Pedri no me parece la gran cosa, es más lo que lo infla la prensa. A mí me parece muy buen jugador, pero la prensa lo infla. Yo creo que es ambas cosas compatibles.
Si está apartado de la plantilla, no entrena con ellos. Lo hace solo aparte. Sí, está apartado, ya. Pero si se cierra el mercado y sigue ahí, ¿que lo sigues teniendo apartado ahí? ¿O le das un sitio en la primera plantilla? ¿Qué haces con él? A lo mejor hacen un plan específico con él o algo. Y le empiezan a dar rotación en el Real Madrid. Hombre, sería una resurrección futbolística no apta para cardíacos, ¿eh? Si Reinier de repente, por lo que sea, espabila en el Real Madrid, sería brutal. Bueno, chicos, nos quedan 5 seguidores para llegar a los 2.600 en la plataforma morada. Estamos a nada. Pero bueno, con calma. Nada, chicos. Mañana 2 de la tarde tenemos directo. Gracias, Anselmo. Bienvenido a la family. La verdad es que está funcionando muy bien los directos multi-stream. Estoy contento. Hombre, siempre a uno le apetece tener más y más y más gente en directo, pero creo que está muy bien. Gracias, Abam Barber. Muchísimas gracias. Bienvenido a la family. Pero bueno, lo dicho, en resumidas cuentas, estoy contento. Estoy feliz con este proyecto que estamos armando. Y la verdad es que en líneas generales estamos muy contentos y nos hace sentir muy guay. Excepto en algún momento que entra por ahí algún loquete o algo, en realidad muy bien. Si se va Modric a Arabia, ¿crees que se traiga a alguien? Bueno, en el caso de si se va Modric, creo que no se traería a nadie. Pero si, por ejemplo, se fuera otro como Carvajal, me lo invento, o incluso Lucas, a lo mejor ahí hay algo. Incluso no me extrañaría que subieran a Vini Tobías al primer equipo o alguna cosa así. Pero si se va Modric, yo creo que no se hace nada. Centro del campo, yo creo que el Madrid ahí no haría nada. Creo. Pero vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, por eso. Vamos a ver qué pasa. El mercado a veces es sorprendente. Puede que esté disfrutón el mercado, ¿eh? En estos últimos días. Y lo iremos contando en el canal. A ver qué se tercia. Vale, vamos a hacer raid. ¿A quién? Venga, a relevo. Esta vez le vamos a hacer la raid. Mandad un saludo. Creo que está Diego en directo, en relevo. Y nada, mañana a las 2 de la tarde os veo, ¿vale? Cuidaos mucho. Muchísimas gracias. Y 2 de la tarde. Mañana estaremos en plataforma roja y morada. Y en Kick estamos intentando emitir, pero de momento no estamos pudiendo. Así que lo intentaremos. Muchísimas gracias a todos. Como siempre, a la Madrid, chicos. Chao, chao. Ahí se está haciendo la raid, ¿vale? Estamos ahí.